Buenos días. El día de hoy vamos a trabajar el área de matemáticas. Seguimos con la parte de geometría, tema ángulos. Entonces, lo primero que vamos a estudiar es la definición de un ángulo. Entonces, cuando nosotros hablamos de un ángulo, simplemente definimos el ángulo como una abertura. Significa que el ángulo es el espacio que hay entre un rayo y otro rayo que salen de un punto común llamado vértice. Entonces vamos a dibujar acá, nosotros tenemos un punto que nosotros le vamos a llamar vértice, muy bien. Entonces de este punto va a salir un rayo, pues como ya hemos estudiado, pues un rayo se va hacia el infinito positivo o cualquier infinito, y por acá tenemos otro rayo, y el espacio que hay entre este rayo y este otro rayo vendría a ser lo que nosotros llamamos ángulo. Y a ese ángulo le vamos a llamar con un nombre, ¿no? Una letra del alfabeto griego. Podría ser alfita, entonces este es el ángulo alfa. Ahora también nosotros podemos darle otro nombre. Si nombramos nosotros al vértice como O y un punto de este rayo le llamamos A y otro punto de este otro rayo le llamamos B, entonces yo voy a tener acá el ángulo A o B. ¿Estamos de acuerdo? O también lo puedo escribir A o B, haciendo la aclaración de que yo estoy frente a un ángulo, donde en el centro está el vértice. Entonces nosotros tenemos ahí lo que es un ángulo. ¿Ya? Entonces vamos a observar algunas características o propiedades. ¿Ya? Por ejemplo, aquí tenemos algunas propiedades. Vamos a tomar esta propiedad de aquí, esta de acá que es importante, ¿no? Muy bien. ¿Ya? Este es un ángulo llano. Un ángulo llano es un ángulo plano. ¿Ya? La medida de este ángulo llano es 180. Entonces nosotros vamos a resolver ejercicios de nuestra guía materdeína. Entonces, por ejemplo, tenemos acá la primera pregunta que dice, relacione los conceptos y los valores. Por ejemplo, aquí dice ángulo recto. Déjame aclararte que el ángulo recto, por teoría o por definición, es aquel que vale 90 grados. Entonces, acá yo a la derecha tengo tres ángulos. El ángulo sería 0, el ángulo vale 180 y aquí que dice el ángulo vale 90 grados. Entonces lo relacionamos de esta manera. Acá coloco 1. Entonces 1 significa ángulo recto. El ángulo recto es aquel que mide 90 grados. Luego nosotros tenemos acá el ángulo nulo. El ángulo nulo es el ángulo que vale 0 grados. Entonces, ¿dónde está el que vale 0 grados? El primero acá. Entonces acá tendría que colocarle 2. El ángulo nulo. Ángulo llano, lo hemos dicho hace un momentito, es el ángulo que mide 180 grados. Entonces acá tendría que colocar 3. Entonces esa sería la respuesta materdeína a nuestro primer problema, un problema de teoría y de información. Repeticua entonces. Ángulo recto es el que mide 90 grados. Ángulo nulo es el que mide 0 grados. Ángulo llano es el que mide 180 grados. Entonces vamos a nuestro siguiente problema. Enfoquémonos en este problema. Vamos a resolver este problema. Entonces observamos que si nosotros vemos toda la parte superior es un ángulo llano, o sea, todo es el ángulo de media vuelta. ¿Y media vuelta cuánto vale? 180 grados. Quiere decir que este angulito más este angulito más este angulito sumados me dan un ángulo llano. Repito, este angulito más este angulito más este angulito sumados me dan 180 grados. Entonces yo voy a plantearlo como una ecuación. El ángulo X, que es este, más el ángulo X, que es este, más el ángulo X, que es este, hacen un ángulo llano, que vale ¿cuánto? 180 grados. Ahora solo es cuestión de resolver esta ecuación. 1, 2, 3. ¿3 qué? 3x es igual a 180 grados. Este 3 que está multiplicando pasa dividiendo. Esto es igual a 180 sobre 3. ¿Cuánto es 180 sobre 3? 60 grados. Entonces x vale 60 grados. Muy bien. Pasamos nosotros a continuar con estas propiedades. Por ejemplo, mira, nosotros tenemos dos rectas paralelas. La recta de acá arriba, que si desea le llamo la recta L1 y a este le llamo la recta L2. Y acá hay una secante, una recta que las corta las dos. Entonces, supongo que te estás dando cuenta de algo, que se está dibujando acá una Z. Por eso le llamamos la propiedad de la Z. La propiedad de la Z dice
que estos dos ángulos agudos, por supuesto, que forman la Z, son iguales. Significa que si este es alfita, esto es alfita. También tenemos la propiedad de la C. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, estos dos ángulos que se encuentran a un mismo lado del callejoncito forman una C. Entonces, la propiedad, le voy a poner un nombrecito. Este es alfa y este es beta. Entonces, la propiedad dice que el ángulo alfa más el ángulo beta, esto me da, ¿cuánto? 180 grados. ¿Ya? Entonces, vamos a observar acá un ejemplo. Nosotros acá tenemos la propiedad de la C. Obvio, ¿no? La C un poquito modificada, porque nosotros la tenemos que modificar o entender como esté. Esa es una C. O sea, acá, ahí está la C. Mirando hacia el otro lado. Entonces, la propiedad dice que este angulito más este angulito sumados me dan 180. Entonces, vamos a resolver esto. Sería 4 tita más 40, 4 tita más 40 es este ángulo, más este otro ángulo que es 2 tita menos 10, estos sumados me dan 180 grados. Entonces sumamos tita con tita, o sea, 4 tita más 2 tita, 6 tita. Muy bien. Sumamos número con número, este con este. 40 menos 10, 30, más 30, igual a 180. Este más pasa como menos a este lado, entonces tendría 6 tita es igual a 180 menos 30. 6 tita es igual a 150. Y para terminar, tita es igual a 150 entre 6. ¿Eso cuánto me daría? Me daría 25. Muy bien, probemos. 6 por 5, 30. Dejo el 0, llevo 3. 6 por 2, 12 más 3, 15, 150. ¿Sí? Entonces tita vale 25 grados. Pasamos a otro ejercicio que vamos a encontrar. Por favor, en cada problema vamos a tratar de hablar un poquito de la teoría, porque si nos extendemos a hacer solo teoría, nos vamos a aburrir un poquito más. Ahora, mira, observa. Yo tengo acá un angulito chiquitito que está pegadito a otro angulito chiquitito. ¿Qué pasaría si esos dos angulitos, o sea, estas dos aberturas se fusionan? Me darían un ángulo más grande, o sea, una abertura más grande que valdría 70. Allá, entonces yo puedo decir que este angulito más este angulito me dan un ángulo grande que vale 70. Entonces eso es lo que voy a escribir yo en una ecuación. El primer ángulo va a ser x más 18, más el otro ángulo que vale 23, esto me da 70. ¿Estamos de acuerdo? Copiamos la x y sumamos número con número. Entonces esto me va a dar unidad con unidad, sería 11. Decena con decena, 3 y 1 que llevo, 4, 41. Y esto me da 70, ¿no? Este 41 que está sumando pasa restando. X es igual a 70 menos 41. Y acá solamente tendría que restar. ¿Estamos de acuerdo? Entonces la respuesta me daría 29. La resta sería 29. Pasemos a otro problemita. Entonces, como te dije, ¿no? En cada problema nosotros vamos a ver una teoría. Aquí nosotros tenemos que este angulito más este angulito más este angulito es una vuelta completa. Entonces, si no lo sabías, toda una vuelta completa vale 360 grados. Repito, una vuelta completa vale todo 360 grados. Eso lo voy a escribir como una ecuación. Primero el ángulo X, que es este, más este ángulo que sería 80, más este ángulo que sería 124, más este ángulo que sería 139. He dado la vuelta completa y eso me tiene que dar 360 grados. Entonces X más todos estos números se tienen que sumar. Sumemos unidad con unidad con unidad. Me daría 13. Muy bien, llevo 1. Decena, decena, decena. Entonces sería 10, 13. ¿Estamos? Y uno que llevo, 14. Muy bien. Llevo 1 todavía. Centena con centena sería 1 y 1, 2. Y uno que llevo, 3. 343. Esto es igual a 360. Obvio, tú lo puedes sumar como más lo domines, ¿no? Este 343 que está sumando pasa restando. Entonces X es igual a 360
menos 343. Igual restamos unidad con unidad. Esto me daría de acá 7 y esto me daría 1. La resta sería 17, que sería el valor de x. Pasamos al siguiente ejercicio, ya un poquito más rápido porque tenemos experiencia. Entonces, este angulito más este angulito más este angulito forman un ángulo grande que tiene esta característica, ¿no? Horizontal con vertical. Y justamente lo aclaran aquí. Se forma un cuadradito justamente acá. Significa que mide 90 grados. Entonces significa ángulo recto. O sea, estos tres ángulos, estas tres porciones forman un ángulo recto. Entonces esto lo escribo así. Empecemos. 23 más 12x más 17. ¿Profito de dónde saca? 23, 23. 2x, 2x, 17, 17. Y eso hace todo este ángulo que vale 90 grados. Muy bien. 2x no se puede juntar con nadie, así que lo bajo. Número con número se pueden juntar. Obvio, esto de acá me va a dar 40 igual a 90 grados que baja, ¿no? Muy bien. Entonces 12x es igual. Este 40 que está sumando pasa restando. Entonces sería 90 menos 40. 12x es igual a, ¿cuánto me da la resta? 50. Entonces voy a sacarle la mitad a ambos miembros para hallar la respuesta. La mitad de 2, 1 y la mitad de 50, 25. El valor de x sería entonces 25. Este problema ya lo tenemos, ¿no? Ya tenemos la experiencia. Esto es un ángulo llano. ¿Estamos de acuerdo? Entonces este ángulo llano es la suma de este ángulo más este ángulo más este ángulo. Me piden hallar tita. Entonces comencemos a sumar 49 más 48 más tita más 10, esto me da 180 grados. Muy bien. Número con número, ya sabemos que tenemos que sumar número con número. A ver, entonces sumemos 9 y 8, 17 y 0, 17. Llevo una. 4 y 4, 8 y una, 9 y una que llevo, 10, 107. Más tita que baja y esto es igual a 180. Tita se queda y esto sería 180 menos 107. Tita es igual, entonces acá sería 3 porque 10 menos 7 sería 3. ¿Estamos? Esto de acá me daría entonces 7, ¿no? 73. Muy bien, 73. ¿Listo? Ahí tenemos nosotros. Siempre una prueba, la suma de estos dos me debe dar 80. Entonces 73 más 7, 80, 180. Excelente. Pasamos a este problema. Este problema es diferente. Por favor, observemos. Aquí nosotros tenemos un problema clásico de ángulos opuestos por el vértice. Profito, ¿cómo reconoce un caso de ángulos opuestos por el vértice? Son dos rectas, que se cortan. Al cortarse forman cuatro ángulos y en parejita frente a frente tenemos ángulos opuestos por el vértice. Este angulito en teoría es igual a este angulito. Estos dos angulitos son iguales. Entonces es lo que voy a hacer yo en mi ecuación. 3 veces alfa más 20 lo voy a igualar al ángulo que es este 80. Entonces 3 alfa es igual. Este 20 pasa restando, entonces sería 80 menos 20. 3 alfa es igual, restamos. ¿Cuánto me daría eso? 60. Alfa es igual a 60 entre 3, ya que este 3 que está multiplicando pasa dividiendo. 60 entre 3, eso me daría 20. Muy bien. Pasamos al siguiente problema. Este problema de acá ya podemos hacerlo de frente porque tenemos la teoría, la propiedad de la z del sorbo. Entonces, obvio, acá tengo las dos puntas de la z, ¿no? Entonces acá yo puedo poner una z, muy bien, en este caso no importa hacia dónde se oriente, solo que parezca una z. Entonces me dice que estos dos ángulos son iguales. Entonces significa que 2x es igual a 28. Este 2 que está multiplicando pasa dividiendo y esto me daría 28 sobre 2. Sacándole la mitad, esto me daría 14, que sería el valor de x. Como puedes observar, es un problema muy elemental. Pasamos al problema 9. Aquí yo voy a tener ángulos opuestos por el vértice. Entonces, en teoría, tengo una recta, otra recta, se cortan y los ángulos que están frente a frente son iguales. Como mnemotecnia es como decir, el ángulo es una abertura, por esta abertura se
introduce 4 alfa y a este lado sale 4 alfa. ¿Estamos de acuerdo? Una vez que ya tengo esto, yo observo esta partecita de acá. Sería la propiedad de la zeta del zorro. Ahí está, la propiedad de la zeta del zorro. Muy bien. Entonces, nosotros tenemos por teoría que estos ángulos son iguales. 4 alfa es igual a alfa más 18. Entonces, esta alfa que está sumando pasa restando. Sería 4 alfa menos alfa e igual a 18. Entonces, restamos 4 alfa menos alfa. ¿Cuánto es 4 menos 1 alfa? 4 menos 1 sería 3. ¿3 qué? 3 alfa igual a 18. Este 3 que está multiplicando pasa dividiendo y sería 18 entre 3 y esto me daría 6. Muy bien, esa es la respuesta. Pasamos a este problema. Entonces, para este problema tenemos muchas opciones. La propiedad de sigma, vamos a estudiar la propiedad de las aberturas, ¿ya? Entonces, la propiedad del serrucho. Pero antes de estudiar la propiedad del serrucho, vamos a aplicar otra vez la propiedad de ángulos opuestos por el vértice. Recta 1, recta 2, entonces los que están frente a frente son ángulos iguales. Entonces este de acá sería 3 alfa. La propiedad de las aberturas o del serrucho dice que las aberturas o huequitos que veo por este lado es igual a la suma de los huequitos que veo por este lado. Entonces, por este lado solamente veo esta abertura. Esta es puntita, puntita, abertura. Sería 80. Muy bien. Vamos a dejarlo. Y por este lado veo esta abertura y esta abertura. Estos dos. Entonces sería 3 veces alfa más 20. Este 20 que está sumando pasa restando. Entonces sería el 80. El 20 pasa restando. Igual a 3 veces alfa. Esto de acá me daría 60. 3 veces alfa. Este 3 que está multiplicando pasa dividiendo y alfa sería 60 entre 3. Eso me daría 20. Muy bien, sería la respuesta. Pasamos al último problema. También tenemos nosotros el mismo caso, la propiedad de las aberturas. Entonces, por este lado colocas tus ojitos, muy bien, y lo que tienes que observar son las aberturas que hay por este lado. Entonces, puntita, abertura, puntita, abertura. Ah, ya, solo hay dos aberturas. Entonces sería alfa más 3 veces alfa, sumados, obvio, estas dos aberturas, es igual a las aberturas que veo por este otro lado. Muy bien, ahí tenemos. Entonces estas dos. Sería 28 más 52. Muy bien, 28 más 52. Esto de acá me daría 4 alfa y esto de acá me daría 80, obvio, ¿no? Y alfa sería 80 entre 4 y esto me daría 20 grados. Muy bien, entonces hemos resuelto en realidad 12 problemas que te deben